¿Qué se gana, por ejemplo, con verificar que la vida del héroe germano Sigfrido evidencia similitud con la vida de un héroe griego o cualquier otro? Pues entiende que tiene que ser así, y nada importa el aspecto de la vestimenta, sino el hombre que la tiene puesta. En realidad estas cosas solo las encuentra en la investigación oculta. Desde tiempos remotos existieron en los templos de los misterios preceptos concernientes a lo que debe hacerse con semejantes personas, y también existieron en las comunidades de los esenios con respecto a Cristo Jesús, preceptos que decían cómo debían ser las características del Jesús salomónico y del natánico que habrían de desarrollarse hacia el supremo ser solar, el Cristo. Pero no todos los iniciados poseían la totalidad de los conocimientos, sino que hubo diferentes clases o categorías de ellos. Hubo iniciados que principalmente sabían bien lo que debía experimentar un ser humano para hacerse digno de acoger en sí mismo al Dios. Otros sabían cómo es el Dios que se manifiesta en un hombre, o sea, el Dios que aparece como genio, pues los genios también ostentan similitudes cuando se incorporan en el hombre. Hoy día las biografías no se escriben desde el punto de vista espiritual. Si esto se hiciera, el genio de Goethe, por ejemplo, daría una notable semejanza con los genios de Dante, Homero y Esquilo. En vez de escribir las biografías en sentido espiritual, hoy día se compilan los datos insignificantes de la vida exterior de semejantes personalidades, pues esto es lo que más le interesa a la gente. Así también ocurre con la relación a la vida de Goethe, por lo que aún falta la verdadera descripción del genio Goethe. Es más, los críticos reconocen que no son capaces de seguir la evolución del genio en la personalidad humana. Describen entonces preferentemente las obras juveniles de los poetas y desprecian su posterior desarrollo. Por el hecho de que es muy difícil conocer lo profundo del problema, se repartía en varias clases el cultivo de este saber. Y así se explica que en ciertas ramificaciones de los misterios se enseñaba cómo el hombre se prepara para elevarse hacia el ser divino. En otras palabras, en cambio, cómo desciende la luz, el logos o el verbo solar que se halla en el aura del sol. Al hablar del Cristo se trata de del descender más complicado. Por esto no sería extraño si más de 4 autores hubiesen sido necesarios para comprender ese grandioso acontecer. Lo cierto es que 4 se esforzaron en escribirlo, en describirlo. 2 de ellos, los autores de los Evangelios de Mateo y de Lucas, se empeñaron en explicar las características del desarrollo de ese hombre hacia arriba, hacia el ser solar. Mateo en cuanto a los cuerpos físico y etéreo. Lucas con respecto al cuerpo astral y al portador del yo. Marcos, en cambio, no se ocupa de lo que ascendía hacia el ser solar, sino que describe el aura solar, el aura magna, la luz espiritual que obra en todo el universo dentro de la figura del Cristo Jesús. Por consiguiente, empieza con el bautismo en el Jordán, donde desciende la luz del universo. El Evangelio de Juan se describe el alma del espíritu solar, el logos, el verbo solar, lo interior. Es por ello que el Evangelio de Juan es el más íntimo de todos. Bueno, muy bien, no sé si así tengan alguna pregunta, comentario. Repito algo o continúo con la lectura. Pues por ahora sigamos. Hasta ahora mis neuronas iban conectadas. Vale, muy bien. Santi. Excelente. Yo creo que podemos seguir. ¿Mm? Listo, perfecto. Así se dividen los hechos y se describe la entidad complicada del Cristo Jesús desde 4 puntos de vista. Los 4 evangelistas hablan del Cristo Jesús de Nazaret, pero cada uno de ellos debe atenerse a su punto de partida, de acuerdo con su mirada clarividente que le permite describir tan complicada entidad. Recapitulémoslo todo para que penetre en lo hondo del alma. Mateo debe dirigir la mirada sobre el nacimiento del Jesús salomónico para averiguar cómo se preparan las fuerzas de los cuerpos físico y etéreo. Entonces ve que Zoroastro deja estas envolturas
y lleva al organismo de Jesús del Evangelio de Lucas todo cuanto él ha podido conquistar hasta ese momento. Después tiene que poner su atención en lo que antes no había descrito, pero lo sigue principalmente según su punto de partida, es decir, se refiere a la suerte de lo que del Jesús salomónico ha pasado al Jesús natánico con todas sus conquistas y consecuencias. Dirige la mirada no tanto sobre lo elemental en el cuerpo astral y el portador del yo en el Jesús de Lucas, sino sobre lo que del Jesús salomónico ha pasado al natánico. Y al describir el ser solar que desciende, se fija principalmente en las facultades desarrolladas dentro de los cuerpos físico y etéreo del Jesús salomónico. Se entiende que esas facultades se manifestaron también en Cristo, y Mateo sigue observándolas con particular exactitud, pues para él fueron lo más importante. El autor del Evangelio de Marcos, desde el principio dirige la mirada sobre el espíritu solar que desciende del cielo. No describe ningún ser terrestre, sino que la existencia física de ese ser solo le sirve de medio para referirse al orar del espíritu solar. A consecuencia de ello resultan semejanzas entre los evangelios de Mateo y Marcos, pero desde distintos puntos de vista. Aquel se refiere más bien a lo característico de las envolturas, haciendo notar que más tarde se manifiestan las facultades desarrolladas durante la infancia. El autor del Evangelio de Marcos, en cambio, hasta en las peculiaridades nos muestra a Jesús en su aspecto físico, pero solamente para hacer ver cómo el Espíritu Solar obra sobre la tierra. Para la verdadera comprensión de los evangelios hay que tener en cuenta que la mirada de cada evangelista siempre se dirige hacia su respectivo punto de partida. Por consiguiente, el autor del Evangelio de Lucas especialmente ha de tener presente lo característico del cuerpo astral y el portador del yo. Quiere decir lo que esa entidad experimenta no como personalidad física, sino en su cuerpo astral como portador de sentimientos y sensaciones. El cuerpo astral también es portador de facultades creadoras. La piedad y la misericordia fluyen del cuerpo astral, y el Cristo precisamente fue ese ser misericordioso, porque poseía el cuerpo astral del Jesús natánico. Así se explica que desde un principio Lucas dirige la mirada hacia la misericordia y todo lo cuanto Cristo Jesús realiza justamente por tener en sí mismo aquel cuerpo astral. Finalmente el autor del Evangelio de Juan dirige la mirada hacia el hecho de que lo supremo que obra sobre la tierra, lo más íntimo del espíritu solar, desciende por intermedio de Jesús. Lo que le importa no es en primer lugar la vida física, sino el supremo, el sol logos puramente. La figura física de Jesús solo le sirve de apoyo para seguir el obrar del sol logos dentro de la humanidad. A esto se tiene desde el principio hasta el fin. Durante el sueño miramos hacia nuestras envolturas exteriores, cuerpo físico y cuerpo etéreo. En ellos viven todas las fuerzas que nos fueron dadas por entidades divino-espirituales, las que en el curso de un sinnúmero de millones de años trabajaron para construir este templo de nuestro cuerpo físico. En este hemos vivido desde el periodo de la Lemuria y cada vez más lo hemos deteriorado. Originariamente nos fue dado a través de los estados planetarios de Saturno, Sol y Luna. Bueno, dejamos hasta ahí. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. ¿Está todo claro? Continúo. Ustedes me dirán. Bueno, entonces voy a continuar. Santi, si quieres, te Ah, apoyo leyendo. vale, Vladimir, muchas gracias. Ok.
Seres divinos vivían y actuaban en él durante toda esa evolución. De modo que podemos decir, nuestro cuerpo físico es un templo construido por dioses. Ellos lo edificaron de la materia sólida. En nuestro cuerpo etéreo poseemos las sustancias sutiles de nuestra naturaleza humana, pero el hombre no las ve porque las influencias luciféricas y arimánicas le quitan la capacidad de percibirlas. En el cuerpo etéreo también vive lo que pertenece al sol, y desde el sol resuena la armonía de las esferas. Lo que detrás de lo meramente físico proviene de los dioses. En el cuerpo etéreo viven, pues, supremos dioses que tienen afinidad con los dioses del sol. Los cuerpos físico y etéreo representan los principios más perfectos de nuestra naturaleza. Durante el sueño, abandonados por nosotros, entidades divinas obran y tejen en ellos. Hemos dicho que desde el principio el autor del Evangelio de Mateo debió poner su atención sobre el cuerpo físico del Cristo Jesús, y así debió seguir. Empero, materialmente el cuerpo físico ya no existía, porque lo había dejado a los 12 años de edad. No obstante, las fuerzas divinas habían pasado al cuerpo físico del Jesús nazánico. Y el cuerpo físico de Jesús de Nazaret fue tan perfecto porque quedó compenetrado de las fuerzas traídas del Jesús salomónico. Imaginemos ahora cómo el autor del Evangelio de Mateo ve a Jesús que muere en la cruz. Ese momento también lo contempla desde el punto de vista que le es propio. Lo espiritual del Cristo deja el cuerpo físico y con ello lo divino que había traído. La atención del evangelista se dirige hacia esa separación. Lo interior del Cristo Jesús se separa de aquel elemento divino en la naturaleza física. Las palabras en los misterios antiguos con respecto a la separación de la naturaleza espiritual humana del cuerpo físico para percibir el mundo espiritual siempre rezaban: Dios mío, ¿cómo me has glorificado? El evangelista las cambia y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues fija la atención en este abandonar. El autor del Evangelio de Marcos describe cómo las fuerzas exteriores del aura solar se unen con el cuerpo etéreo. El cuerpo etéreo del Cristo se halla en las mismas condiciones como nuestro cuerpo etéreo durante el sueño. Como en este caso se separan las fuerzas exteriores, así también salieron esas fuerzas en el momento de la muerte de Jesús. De ahí se explica la identidad de las palabras en el Evangelio de Marcos. El autor del Evangelio de Lucas pone la atención en el cuerpo astral y el portador del yo, y por esta razón no emplea las mismas palabras. En aquel momento,
el cuerpo astral del Cristo vive la máxima expresión de misericordia y de amor. A ello corresponden las palabras: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es la palabra de amor que únicamente del cuerpo astral puede emanar. Así también se manifiesta lo que de humildad y sumisión puede emanar de este cuerpo y que se expresa con las últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan describe lo que el hombre debe realizar dentro del orden terrenal. El sentido del orden terrenal que reside en el verbo solar. Por ello Juan pone la atención en lo que desde la cruz del Gólgota fluye como principio ordenador. El evangelista describe que en ese momento el Cristo indica una fraternidad superior a la que se basa en el parentesco sanguíneo. Anteriormente la fraternidad residía en la sangre. María es la madre que por la sangre dio vida al Hijo, pero el Cristo ordena lo que conduce al amor entre las almas. Al discípulo al que él amaba le da no la madre por la sangre, sino la madre suya por el Espíritu. Y así resuena desde la cruz: He ahí a tu hijo, y he ahí a tu madre. Muchas gracias, Vladimir. Con gusto, Santi. Muy bien. Sí, muy interesante lo que ha leído Vladimir. No sé si tengan alguna pregunta, comentario al respecto. Entonces lo de las palabras de ¿por qué me has abandonado? Sí son, o sea, son originales de los evangelistas. Sí, en este caso creo que el Evangelio de Mateo, vamos a ver, ya me olvidó si era el de Mateo. Eh, sí, el Evangelio de Mateo dice eso, ajá. Porque Mateo lo veía desde el punto de vista cuerpo físico y cuerpo etérico, ¿no? Él tenía esa percepción de la vida del Cristo. Entonces, al final, él ve como el Logos, el Cristo, así como en el bautismo narra cómo el Logos o Cristo se mete en el cuerpo físico de Jesús. Al final, en la muerte, narra cómo ese Logos Cristo se desprende del cuerpo físico o de Jesús. Entonces ahí ve que cuando dice, ¿por qué me has abandonado? Es cómo se desprende Cristo de Jesús. Así como en el bautismo se unió Cristo con Jesús, en la muerte en la cruz, se desprende el Cristo de Jesús. Entonces, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice de Dios, está refiriéndose a Cristo. Muy interesante, ¿no? Sí, 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 exacto. Ujú. Y el que dice, ¿por qué me has glorificado? ¿Cuál es que es? ¿Cuál evangelio? Eh, Hay uno que lo dice, a ver, antico pienso. Pero creo que ningún evangelio lo dice. Sí, no, ninguno lo dice. No, ninguno, o sea, lo que dice el evangelio lo que yo entiendo es que Steiner lo que dice, digamos que en el fondo sería eso lo que sería, ¿no? Lo de la glorificación. Pero los evangelistas, ellos, no, en ninguno dice que lo haya glorificado, que cómo me has glorificado. En efecto. Porque creo que aquí atrás dice, aquí sí, en los misterios antiguos, o sea, justo en el momento en que un iniciado, después de pasar todas las pruebas y hace el proceso difícil de pasar como una especie de muerte de 3 días, y lo logra hacer, sobrevive y se vuelve iniciado, decían estas palabras: Dios mío, ¿cómo me has glorificado? O sea que estas palabras eran secretas y solamente la conocían los que habían emprendido el camino de los misterios y la habían culminado, ¿no?
Pero el evangelista cambia la parte glorificada por abandonado, haciendo alusión a estas mismas palabras, pero cambia el glorificado por abandonado. Bueno, muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta. Creo yo que en la donde dice Juan, me da la impresión donde dice Aquí. madre, ella y a tu hijo, y ella y a tu madre, creo yo que siento que debería, o sea, no se le ha prestado la suficiente atención, ¿no? ¿Sí? Realmente me parece que ahí está glorificando al máximo a la Santísima Virgen, ¿no? Y la verdad, yo siento que cuando se lee la Biblia o cuando uno oye la predicación, no, es como una frase cualquiera, pero me parece que de una tremenda resonancia, ¿no? Sí, de una tremenda significación. Sí, totalmente de acuerdo. Realmente en el evangelista Juan, San Juan, por consenso general de todos los teólogos, exégetas, y también Steiner lo dice, es el que más tiene un enfoque espiritual, ¿no? De la narración de los hechos de la vida de Cristo, ¿no? Em, y prácticamente estas son las últimas palabras con que va terminando el Evangelio, ¿no? Y eso, como tú dices, Vladimir, realmente marcan algo muy importante y especial que, que da a entender, pues para uno que es bastante creyente en la Virgen María y conoce, pues, por lo que hemos leído de Steiner y todo eso, realmente eso significa mucho y tiene gran peso, porque sin excepción para todos los cristianos, Juan el Evangelista es un gran ser, un santo, pero para los cristianos no católicos, la Virgen ya no tanto, ya como que es menos que incluso que Juan, ¿no? Pero en estas palabras finales, Cristo le dice a Juan que la Virgen María es su madre. Y Steiner aquí confirma que es hablando espiritualmente, ya no por cuestión sanguínea, sino espiritual, la madre espiritual. Entonces es muy interesante. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto o continuamos con la lectura. Si es que yo lo siento, leyéndolo con lo que hemos leído, es como si fuera el testamento o casi que el mandato de Cristo, ¿no? Ahí les dejo a la Santísima Madre. Y nosotros tenemos que orar como auténticos hijos, ¿no? Sí. Pero sí, como dice Santiago, es algo, digamos que es una frase que yo nunca le había encontrado tanta, o le siento tanto impacto, ¿no? Y obviamente, pues, hasta para la misma iglesia católica, ¿no? Porque a pesar de que en el catolicismo se profesa la veneración de la Virgen, creo que hay veces es como tibio, ¿no? Como muy tibio en esa parte, ¿no? Pero bueno, por lo menos se reconoce. En las otras sí, definitivamente, pues, ahí sí el reconocimiento es, como dice Santiago, es mínimo. Sí, 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 tristemente es así, o sea, no, la humanidad pierde mucho al no reconocer a la Virgen María como madre espiritual de toda la humanidad. Los católicos, y en este caso echaría yo, aunque no me gusta echar culpas, ¿no? Pero en este caso reside que los católicos estén perdiendo, en cierto modo, el conocimiento de Cristo y de la Virgen María se debe a los sacerdotes, porque ¿quién más son los que deben explicar eso a los laicos? Pues los sacerdotes o los evangelistas católicos. Ellos no lo hacen. Han abandonado
de cierta manera, esa, esa enseñanza tan importante de lo que es la vida espiritual y lo que es la Virgen María para toda la humanidad. De hecho, me atrevería a decir que es como si ya les diera pena o no comulgaran con ese conocimiento de que la Virgen María es tan importante, un gran ser espiritual. Santi, Dime, Male. lo que estás hablando en este momento, ¿verdad? Que uno cae en cuenta y digamos que uno en una ceremonia, en una Eucaristía, pues escasamente al final, pues rezan el Dios te salve o hacen una mención, pero es muy poco, es decir, dentro de todo, digamos, la oportunidad que tiene el sacerdote para fomentar la devoción y hacerle ver la importancia a uno, como dice Vladimir, de que es la madre de uno y que tenemos que actuar como tal. ¿Cómo sería o cómo tú recomendarías o cómo debería ser para que eso se dé, para que nos llegue más a nosotros de parte de los sacerdotes, como esa devoción, esa importancia, que nos hagan ver realmente la importancia de las palabras que dijo Jesús allí, ella es tu madre y es tu hijo? Es muy buena pregunta, Male. Eh, no lo he pensado mucho, ¿no? Realmente, pero ahorita que lo preguntas, eh, voy a dar un girito a la pregunta, pues, para poderlo explicar a mi manera. Creo que no sería para nosotros, creo yo, no, hablando de mí, pues. Yo no tuviera Sí, tanta devoción a la Virgen María si no fuera por muchas cosas que fueron aisladas de la vida católica, de lo que digamos, de lo que me enseñaron los sacerdotes o los exégetas. Más bien mi devoción a la Virgen María ha sido por ejemplo de personas que creen en la Virgen María o por la misma lectura de Steiner. Y Kai Steiner evidentemente no es católico, él estaba por encima de las religiones, ¿no? Entonces, para contestarte ahora sí la pregunta, ¿qué deberían hacer los sacerdotes? Uf, sería un poco difícil, habría que ellos ser valientes y poner adelante, digamos, sin importar lo que piensen los cristianos, los ateos, hablar bien de la Virgen María y su importancia. Esa importancia sí la recalcan en su biografía los santos. Deberían partir por allí. Eso es mi sí, es humilde decir, respuesta, no, Marta. tienes razón, es decir, ahora que se da como esa pregunta o ese tema es, pues a nivel de la iglesia como tal, digamos que el punto ahí de un sacerdote de aprovechar sería pues en la misa, digámoslo así, y digamos que como los evangelios es muy poco lo que se menciona, pues digamos que ellos no tienen, digo yo, como de dónde acogerse para poder hablar más o fomentar más. Y tiene razón, digamos que la devoción a la Santísima Virgen o al Rosario, pues la verdad no ha sido por sacerdotes y es más por, digo yo en este momento pensando, es como la parte familiar. Tengo entendido, en mi casa dicen que anteriormente el bisabuelo, todo el mundo sabía catalogar, era el rezo del rosario y lo encabezaba era el hombre de la casa, el bisabuelo. Y todos se sentaban a rezar. Y hay varios primos que tienen todavía esa costumbre. Y yo me pregunto, la verdad, que yo sepa en las familias que se sientan todos, hombres, mujeres, a rezar rosario, pues muy poco. Les podría ser, digo yo, como que el sacerdote en su comunidad empiece a fomentar como el rezo del rosario. Nada más que se reúnan en una casa, que se yo, a rezar en que sea un misterio, o como decía tu papi, pues no las 10 Dios se salve que se alarga, iniciaron que sea con uno, dos, tres, pero irlo fomentando, porque la verdad a nivel de la Eucaristía como que no se presta o ellos no tienen de dónde agarrarse, digo yo, no sé. Sí, tienes razón. O sea, a nivel de homilía por evangelios es un poco difícil, pero por experiencia de ellos personal, me imagino, por lecturas que ellos han tenido de la vida de los santos,
por el mismo rezo propio del rosario que ellos deben tener, supongo, un buen sacerdote de rezar el rosario, debería dar esa experiencia o ese regalo de ir multiplicando poco a poco el rezo del rosario, tal como tú lo dices. Y eso sí es muy importante, de verdad, el rezo del rosario. Parece tonto y sencillo, incluso una repetidera, pero eso es muy importante. Sí, es decir, ahora pensando en las cosas, sí el sacerdote debe tener ese convencimiento y como tú dices, esa valentía y lo instaurando en sus parroquias. Yo tengo el ejemplo en la parroquia de San Judas, el sacerdote que llegó hace varios años se propuso con la misericordia, porque antes no existía realmente como esa devoción en esa parroquia, y se propuso, hasta pintó bien el cuadro de la misericordia, y ahora es súper fuerte el movimiento de la misericordia ya, la fiesta, la novena, el Rosario de la Misericordia, es decir, ha logrado realmente implementar eso en esa parroquia. Entonces sí tienen ellos que tener esa valentía y perseverancia, y así sean con una o dos de las, como dicen, de las viejitas, porque en verdad en esas iglesias ya quedan tan pocos los que colaboran, Sí, pero sí. ir implementando. Y eso es de perseverar, como tú dices, a veces uno le da como esa pereza, uno dice, ay, Dios mío, pero no, es decir, toca todos los días. Sí, sí. Santi, yo tengo una pregunta. Dime, Vladimir, claro. No sé, en lo personal, la devoción a a la Virgen, pues es uno de los muchos legados que nos dejó el señor Rafael. ¿En qué momento empezó o cómo le llegó al señor Rafael? Y obviamente ustedes que están cercanos a él, es porque yo me acuerdo mucho de sus palabras, ¿no? Eh, el día que me dijo, cuando pues me habló del rosario, me dijo, el gran misterio es la Virgen. Y, y pues prácticamente siento que como que me convocó a esa devoción, ¿cierto? ¿Cómo le llegó al señor Rafael y a ustedes Porque realmente lo que dice María Elena es completamente cierto. En los sacerdotes uno encuentra, digamos que no se puede generalizar porque hay algunos que son muy devotos y lo exteriorizan, ¿sí? Eh, pero en la homilía, bueno, hay que decir que en la parroquia acá donde yo vivo, donde vamos, antes de la misa siempre se reza el rosario, ¿no? Y pues hay gente que llega antes, y pues uno también trata de llegar más tempranito para hacer el rosario, pero en la homilía realmente, al final, es un Ave María y chao, ¿sí? No más. Entonces, no sé si hay algún comentario, Santi, particular en ese sentido. Sí, sí, claro que sí, por supuesto. Y qué bueno que lo has dicho. Voy a empezar en reversa. Sí, aquí también muy parecido. En muchas parroquias realmente yo tristemente noto que a veces no la nombran ni siquiera en la homilía o rezan el Ave María para el canto del Ave María al final, pues como por repetición de que siempre ha sido así, pero que realmente que le den importancia, que la agreguen en la homilía o que expliquen, no, más bien como que no. Y de esa misma manera, cuando quieren hablar o explicar el evangelio, algunos partes del evangelio tampoco les da, no sé si decir la palabra, les da miedo o qué, pero no hablan del infierno, para nada. Yo creo que desde 15 años no he escuchado a un sacerdote que nombre el infierno. Entonces no sé si se pusieron todos de acuerdo o qué pasó, pero eso es triste, porque esas realidades espirituales yo creo que al menos la gente, si supiera que existe un infierno, trataría de portarse mejor, pues creo yo, ¿no? No sé si es un pensamiento ingenuo mío, pero yo creo así. Ahora bien, para contestarte ya la pregunta principal, es muy interesante. También mi papá adquirió su devoción a la Virgen María. No fue por el sacerdote, ni por nada por el estilo, ni por sus clases de religión. Incluso se podría decir que en un determinado momento de su vida él no era católico, ¿no? Pertenecía a un grupo esotérico que
Ni siquiera en Cristo menos creían en Cristo menos en la Virgen, ¿no? Pues ya con eso les digo todo. ¿Qué pasó? Lo que pasa tenía una excelente, una afortunada amistad que nos ha legado a nosotros esa amistad de una monja que es casi una santa, pues que se llama la Madre Bernardita, no sé si han escuchado de mi papá o de nosotros hacer referencia, y Sí, gracias, Santi, sí. y gracias a lo que ella le decía, y después ella nos dice a nosotros, que fueron muchos los regaños que le dio a mi papá para que se convirtiera, porque él era contrario al catolicismo, ¿no? Contrario a la Virgen María. Y mucho sacrificio y oración, así que fue que mi papá empezó a darse cuenta de ese gran misterio y de esa gran responsabilidad que es lo de la Virgen María, de transmitir lo importante que es ella para la humanidad. Y así que nosotros heredamos ese conocimiento y digamos, nos delegó esas responsabilidades a todos nosotros, ¿no? Grande por todo el grupo, ¿no? De verdad que la pregunta interesante, uno, ¿de dónde salió la devoción? Que, pues sí, por los sacerdotes como que muy poco. Así es. Y yo me acuerdo también, sí, que Rafa, cuando de pronto yo le decía, no, pues cuando puedo, decir, trato de no sacarle tiempo y la regaña, no es cuando puedas, que es todos los días. Entonces, ay, sí, en verdad, decir, no puede ser que cuando saque el tiempito, que cuando pueda, que cuando quiera, cuando esté con ánimo, porque casi que al comienzo era así, es decir, como que, ay, voy a rezar rosario, entonces me preparo, pero no, obviamente muchos días y uno sabe que esos ataques del demonio, uno da vueltas, se ocupa en otras cosas, se cansa, lo que sea, y ahí radica, ¿no? En todos los días, es todos los días y ahí ya uno va cogiendo como esa devoción, digo yo, y esa fuerza. Y pensando en eso, digo, también es deber de nosotros en nuestras oraciones, en nuestro mismo rosario, pedir que se le abra el corazón a los demás para que cojan esa devoción, que no es fácil, no es fácil, eso requiere, yo digo, como un estado físico espiritual, como digo yo, esa resistencia, porque al menos para mí no es fácil. Hay días que me cuesta muchísimo. Totalmente de acuerdo contigo, Mario. Así es. Nosotros también acá todos los días rezamos el rosario, sin falta. Y tiene ¿No? razón, hay que pedir para que Inculcar, las hay que personas, pedir, sí, sí, porque es lo que dicen. uno, por más que le dice a otra persona, es decir, o uno les dice o trata de como endulzarlos a que vean la importancia del rosario, pero no es fácil, eso como que tiene que salir de adentro, no sé, que la Santísima Virgen ayude a abrir esos corazones ahí. Uno puede dar como puntadas o cosas, pero bien complejo. Sí, es difícil. Ujú. Yo lo que siento es que con relación a la Santísima Virgen, me da la impresión que la devoción es inversamente proporcional al intelectualismo de la gente, ¿no? ¿Sí? O sea, uno hay que rescatar que en gente que en la gente que tiene menos nivel educativo es como más arraigada la devoción por la Virgen, ¿no? Y creo yo que la misma iglesia no ha favorecido eso porque cuando uno lee, a mí me gusta leer los libros de Zavala, José María Zavala, que me parece que es un excelente marianólogo. La misma iglesia pone en duda o pone mucha incertidumbre con relación a todo lo que son las apariciones de la Virgen, ¿no? Pues uno sabe que seguramente se hace con buena intención, ¿no? Pero qué duro es para la iglesia, como institución, mm, definitivamente certificar que una aparición de esas es un acto divino, ¿no? Pues me parece que también pues puede ser la presión de la sociedad o la el supuesto pensamiento científico que también impregna a toda la iglesia. Pero, pero creo que si se abriera más y se explotara más todo esto que, por lo menos para mí me parece que José María Zavala es una persona que con su forma tan bonita de escribir le influye mucho en el amor a la Virgen, ¿sí? Pero, pero creo que no, mucha gente,
O sea, a pesar de ser un autor que vende mucho, pues debería ser 20 veces más lo que, o 100 veces más lo que tendría que tener de difusión sus libros, porque son una maravilla. Y una maravilla escrita desde una visión muy literaria, muy bien escrita, o sea, agradable, de una persona que es escritor, periodista, rigor periodístico. Entonces me parece que ahí se ha desperdiciado mucho para fomentar esa devoción, ¿no? O sea, esas devociones. Sí, sí, totalmente de acuerdo. José María tiene unos libros muy, muy bien escritos y de manera, no, y se nota, o sea, en lo que uno lee de él, que él tiene total devoción a la Virgen María. Y hay un libro que a mí me llamó mucho la atención. Incluso yo, eh, la primera vez que escuché o leí sobre el Padre Amor, que ya murió, el exorcista del Vaticano, fue de José María Zavala, ¿no? Cuando hace la biografía del Padre Pío, ¿no? Entonces, él tiene Zavala tiene una manera de escribir muy, muy, muy buena y, y muy buena en ambos sentidos. Como buen escritor, maneja bien la palabra y concatena bien, sino que también escribe cosas muy importantes, en este caso de la Virgen María. En el libro del Tercer Secreto de Fátima, impresionante todo lo que él revela allí y todo lo que la Virgen hace por la iglesia y la misma iglesia no hace caso. Eso es lo que quería hacer como el énfasis en lo que él revela ahí, ¿no? O sea, él dice ahí, obviamente él debe amar a la iglesia católica, pero más a la Virgen María, obviamente. Y por eso acusa y denuncia a ciertos actos que la iglesia no debería haber hecho y hasta ahora ha incumplido. Entonces es muy interesante eso. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga un comentario adicional o continúo con lectura. Ustedes dirán. Continuemos, Santi. Vale, muy bien. En ese sentido, perdón, este sentido ordenador de nuevas comunidades es lo mismo que en el sentido del éter de la vida, que ordena la vida y que por el Cristo fluye la tierra. Así vemos que los evangelistas describen el acontecimiento de la venida del Cristo, cada uno de su propio punto de vista. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción en el hecho de que ese supremo acontecimiento se nos relate desde cuatro lados, sino que esto nos permite conocerlo verdaderamente, si somos capaces de contemplar los cuatro aspectos en su conjunto. Así también resulta lo más natural que aquella confesión de Pedro no pueda configurar sino el Evangelio de Mateo. Marcos describe al Cristo como fuerza solar, la fuerza cósmica universal del aura solar, la que de una manera nueva fluye y obra en la tierra. Y el Evangelio de Lucas describe especialmente lo interior del Cristo Jesús, el cuerpo astral con que el hombre vive por sí solo, en su propia y más profunda peculiaridad, pues en el cuerpo astral no reside lo que nos hace formar comunidades. La fuerza que conduce a establecer comunidades se halla en el cuerpo etérico. Lucas no tiene motivo para hablar de la fundación de una comunidad, ni tampoco lo tiene el autor del Evangelio de Juan. Mateo, en cambio, describe al Cristo Jesús como el hombre o como hombre, lo que particularmente le da motivo para referirse a las condiciones que tiene que ver con que Dios apareció como hombre entre hombres. Por ello debió también tratar lo relativo a las comunidades humanas. Así comprenderemos que únicamente en el Evangelio de Mateo figuran esas palabras tan discutidas. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia o comunidad. Actualmente en las discusiones de los teólogos concernientes a esas palabras, encuéntranse argumentos bastante extraños, pero ninguno de ellos comprende su profundo sentido. Quienes las rechazan lo hacen porque esas palabras sirvieron
para fundar sobre ellas la institución exterior de la Iglesia Católica. Ciertamente, esto puede ser motivo para abusar de ellas. Sin embargo, no prueba que hayan sido insertadas para favorecer dicha Iglesia. También hay quien dice que el Evangelio de Marcos habría sido el primero de todos, y que Mateo y Lucas habrían copiado de él ciertas partes, y además agregado otras cosas. De esta manera, Mateo habría insertado las referidas palabras con el fin de dar su apoyo a la comunidad. Si bien existen textos antiguos que dan lugar a dudas con respecto a ciertos pasajes de las Escrituras, también es cierto que las palabras en cuestión pertenecen al tesoro más auténtico de los Evangelios, ya que no hay ni posibilidad filológica de ponerlas en duda. Desde el punto de vista filológico, nada puede oponerse a la autenticidad de las palabras "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente", ni de las otras "Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella". Naturalmente, hay que confiar en las personas que conocen los respectivos textos, por haberlos visto en su origen. Todo esto corresponde a la naturaleza del Evangelio de Mateo. En él notamos que el Cristo aparece verdaderamente como hombre, y esta llave en la mano comprendemos este Evangelio, y con esta llave en la mano comprendemos este Evangelio en todos sus pormenores, incluso en cuanto a las parábolas que el Cristo da a sus discípulos o bien a otros oyentes. En la conferencia anterior se ha explicado cómo el hombre se desarrolla desde abajo hacia arriba, hasta desenvolver el alma consciente que se abre como una flor, y que el impulso del Cristo sale a su encuentro. En el curso de 5 culturas se desenvuelven los 5 principios de la naturaleza humana: cuerpo etéreo, cuerpo astral, alma sensible, alma racional y alma consciente. El hombre los desarrolla y hace uso de ellos de manera tal que a su tiempo pueden compenetrarse del impulso de Cristo, con el resultado de que en el futuro todos los hombres puedan participar de las fuerzas del Cristo. A través de distintas encarnaciones, deben desenvolverse adecuadamente los 5 principios. De lo contrario, el hombre no podrá recibir al Cristo, porque no habrá echado aceite en su lámpara. Los referidos 5 principios pueden dejarse sin aceite. A esto se refiere la hermosa parábola en que se habla de las 5 vírgenes fatuas, las que, por no haber echado a su debido tiempo aceite en las lámparas, no pueden unirse con el Cristo. Pero las 5 vírgenes prudentes, que tienen el aceite, sí pueden unirse a la hora justa con el Cristo. Todas las parábolas que se basan en números ilustran el impulso que el Cristo ha traído a la humanidad. Bueno, muy bien, no sé si ahí tengan algún comentario adicional, pregunta. Ustedes dirán en confianza. Lo dejamos allí. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por estar Muchas reunidos. gracias. Feliz noche para Sandy, todos. muchas gracias. Sí, feliz noche. Feliz noche. Gracias. Bueno, Que Muchas descansen. gracias. Buenas bien. noches. Feliz noche. Nos vemos el Chao. jueves. Chao. Chao, pues. Chao. Dios Chao, chao. mediante. Chao. Ok, chao.